Comencemos. Bien, Buen día a todos. buen El día. tema que voy a tocar es la sociedad colonial catamarqueña. Para ello voy a compartir la pantalla. Ahí viene. ¿Se ve? Nos estamos mirando nosotros, Samuel, duplicados. Ah, bien. Entonces, vamos por el documento directamente. Sí. Estamos duplicados en pantalla. Ahí está. Perfecto. Samuel, ¿lo puedes ver? Samuel, ahí está. Catamarca Colonial. Perfecto. Ya está. Samuel, ya está en pantalla. No, ahí está perfecto, ahí está perfectamente centrado, Samuel. Ahí se ve perfecto, Samuel. Perfecto, Samuel. Ahí está. Samuel, ahí estás. Estás muteado, Samuel. Levanta el micrófono.
Estaba perfecto, está perfectamente orientada. Ahí está Samuel. Bueno, ahí estamos de nuevo. Mira, Bien, estaba perfecta Samuel como estaba puesta. Faltaba que levantaras tu micrófono nada más para comenzar a trabajar. claro, Ahí ahí vamos. estamos. Perfecta. Ahí, Listo. Denise. Ahí. Bien. Como decía, el tema que vamos a tocar es la sociedad catamarqueña colonial. Esto abarca un periodo entre el siglo XVI y el siglo XVIII, donde se daba el sistema de casta. ¿Qué entienden ustedes por sistema de casta? A ver, una clase social. Sebastián, ¿qué tiene por sistema de casta, Sebastián? Diferenciación social. Diferencia. Bien. Hace rato usted, profe, había tocado la palabra clase social. La diferencia entre una casta y una clase es que la clase social es ascendente. Uno puede subir o descender por voluntad o esfuerzo propio, mientras la casta lo determinan cuestiones como el nacimiento o el lugar de origen o raza. Bien. Gracias, profesor. En el siglo XVI, la sociedad catamarqueña estaba conformada por dos castas, los blancos y los indios. El sector predominante eran los nativos o indios, que abarcaban un total del 97% de la población, mientras que la población blanca, en su mayoría o en su total hispanos, abarcaban un total del 3%. En el siglo XVII y en el transcurso del siglo XVIII se produjeron el ingreso de negros esclavos. Esto se debe a que, dado las encomiendas y otros mecanismos como de presión de trabajo forzoso, hizo que los nativos indígenas fueran disminuyendo su población, igual que otros motivos como las causas de las enfermedades que diezmaron a la población nativa. El negro esclavo era considerado un bien valioso y para los pobladores era mucho más requerido y valorado que el indio, ya que el negro era utilizado era como parte de la familia, estaba dentro de su unidad, trabajaba con ellos, convivía con ellos y resultaban muy valiosos. Durante el siglo XVIII, la, pobla la población de los negros o afromestizos abarcó en Catamarca el 52% de la población, mientras que los nativos o indígenas abarcó un total del 37% de la población, mientras que los blancos abarcó un total del 15% de la población. Y ahora que les pregunto, ¿por qué creen que el sector, ahora, ¿por qué creen ustedes que el sector blanco era tan bajo y por qué había tan poca población? A ver, Sebastián. Había muchos negros. Bien. ¿Por qué? Eran los que trabajaban porque eran esclavos y los traían de otro lado. Y ahora, Agustín, ¿quién era más apreciado por los españoles? ¿Los negros o los indios? ¿Y quién tenía más derecho? Para vos. Sí, y bueno, profe, yo supongo que valioso en ese momento, si bien usted explicó en el cuadro, creo que para los españoles habrán sido los negros porque eran los que más trabajaban, pero los nativos en sí también pienso que significaban un potencial para poder, por ejemplo, adquirir o hacerlos trabajar como mano de obra barata o gratismente. Claro, en ese momento se aplicaba a los indios lo que era la encomienda, que era un mecanismo de trabajo forzoso, igual que el yaconazgo. En sí, los indígenas les resultaba mucho más complicado a los españoles. ¿Por qué? Porque se resistían
a esas labores domésticas y generalmente huían a los campos, donde se refugiaban en su instinto, o, perdón, instinto no, sino en su modelo de vida previo a la conquista. Mientras que los negros en sí eran mucho más valiosos porque no solo tenían un control total sobre la población, convivían con ellos, los españoles controlaban su natalidad, ya que al conseguir esclavos negros de ambos sexos podías aumentar su tasa de reproducción y crecimiento. Otra cosa a tener en cuenta es que, sí, No, tenía una pregunta, profe. ¿Y por qué la población nativa se disminuyó? como ya dije, las enfermedades, el exceso y sobreexplotación laboral conduciría a una disminución notable de la población nativa. Bien, ahora volvamos al tema, sigamos con los nativos. A ver, profe Miriam, ¿usted qué entiende? ¿Para usted los indios tenían derecho? ¿Qué opina usted? ¿Y me pregunta Samuel Sí, si tenían derechos sociales, como individuos. como individuos? Yo creo que no, porque no hay una discusión. ¿Estamos después de Bartolomé de las Casas o antes? Sí, después siglo XVI. Después, Bartolomé de las Casas, 15. y sí, técnicamente sí, tendrían que tenerlo porque ya hay un reconocimiento en América sobre esto. Este es un tema controversial, ya que los indios en sí legalmente para España eran considerados ciudadanos libres y españoles. La causa es que eran vistos como niños y no estaban facultados en plena capacidad de tomar acciones legales o distintas funciones administrativas o como sea. En sí, los indios también tenían su propia sociedad, tenían cabildos propios de nativos, tenían su propia participación social, aunque eran relegados de la sociedad en sí. ¿Por qué? Porque no se les permitía tener plena capacidad de derecho. Y en sí era un problema grave para ellos, aunque no había quejas, ya que los distintos caciques se acostumbraron o se moldearon a sus poblaciones a ese sistema vigente. Cabe recalcar que el sistema social que se implementó en las Américas nativas, o en la América colonial, o en la América hispana colonial, fue el sistema feudal, que mientras en Europa estaba la modernidad, toda la población, los que fueron los segundones, o sea, hijos segundos o terceros de familias nobles, se mudaron a América e implementaron el sistema feudal que se estaba dejando de implementar en Europa. En sí, en América no había un sistema legal puro. Sería recién hasta el 1592 con Carlos II, 1792 con Carlos II, que se aplicaría este sistema o estas leyes de India donde se darían las pautas sociales, económicas, organizativas y administrativas para las colonias americanas y para los derechos de sus ciudadanos. Perfecto. ¿Sí? Y hay que tener Comprendido, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que la población blanca en su mayoría cuando se la llama, eran los españoles. Eran los nacidos en lo que hoy actualmente es España, las Islas Mallorca y Menorca. Mientras que había una pequeña parte que eran los inmigrantes, los portugueses, que venían de contrabando como ciudadanos y no tenían el derecho a comerciar o a distintas facultades de negocio. Esto se solucionaba a través de sobornos que les permitían el derecho a la ciudadanía. Los blancos hispanos se dividían en vecinos y feudatarios.
Los vecinos eran aquellos que tenían el pleno derecho a votar en el cabildo, mientras los feudatarios eran los que trabajaban en el campo, las labores domésticas y otras funciones aparte. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? ¿Estamos bien? Sebastián, No, Agustín. Lo único que sí, Sebastián, baja un poco más la cámara para que no quede tan encima de tu cara. Posiciona el celular. Ah, ahí está. Perfecto. De 10. Bien. Agustín, ¿me escucha? Bien. Continuemos con eso. ¿Ustedes creen que es importante este tema? Porque Ay, sí, es para importante. los catamarqueños, ¿por qué es importante? para conocer los orígenes. Bien, Sebastián. Reconocer los orígenes propios, aunque no se sepa o sea poco conocido, en el oeste catamarqueño hay una gran influencia genética del estrato negroide, aunque por cuestiones genéticas se da una asimilación en la población catamarqueña de la pigmentación clara, que suprime generalmente a un gen que generalmente es dominante. ¿Alguna otra pregunta? Se nos ha quedado congelado, Agustín. Partió, Agustín. Salió. Ese fue. Ya seguramente va a regresar, así lo retomas a este Samuel. Bien. Eso nos permite reconocer que tenemos una población que tiene características así, de similitud. Aunque no conservamos o sí conservamos parte de la cultura. ¿Tenemos vestigio en la cultura? ¿Hay? No, No. generalmente no. El modelo colonizador español fue tan rígido donde que suprimió distintas variantes culturales, tanto afromestizas como nativas, Es decir, no nos ha quedado ni vestigio, ni en la ni vestir, cultura, ni en la forma de vestir, vestir. ni en las culturas religiosas, ni en lo religioso, en nada. En Catamarca no. En el caso de La Rioja, sí, porque cuando llegaron los españoles, trajeron un ícono religioso, no me acuerdo cuál es, que antes era blanco, no me acuerdo, y lo tiñeron de negro porque era muy venerado por eso, por la población nativa africana. Africana. Bien, Sebastián. Sí, creería que en la zona de Laguna Blanca no quedan quizás nativos, pero puede ser descendientes de nativos que se dedican a prácticas culturales antiguas como el chacu, que es el Sí, encierro que hacen de la vicuña, pero son pequeñas comunidades aisladas de todo contacto. en sí hay la cultura en sí o elementos culturales están minimizados y solo sobrevivieron o salieron supervisados aquellos que no resultaban una total molestia para las prácticas colonizadoras españolas, como ser la vestimenta, ciertas prácticas como decías vos, algunas comidas o las bebidas como era chicha o comidas como el patay que siguen parte o vigente en la cultura, mientras que otros elementos fueron suprimidos generalmente por motivos culturales o religiosos, y hay algunos que predominan o se llaman, serían efectos predominantes culturales, que generalmente fueron por ser muy peligrosos o según dicen los españoles, tomo esta frase de Vasco de Núñez, que dice que, que decía así, para los españoles, no sabía si matarlos o llorar. Al ver determinadas prácticas culturales nativas que les resultaron tan asquerosas a él y a sus soldados españoles, o abominables, que impidieron y permitieron ese programa sistemático de supresión e implementación cultural. ¿Alguna otra pregunta? No,
No, Comparte. Agustín, muy eh, bien. Agustín dice que se ha quedado sin gigas.